Y para hoy hemos invitado a Gustavo Álvarez y al señor Flores Montalbetti para que nos comenten cosas que ellos tienen posturas en disidencia desde el punto de vista de lo que era Güemes y lo que era algún lugarteniente que estaba allá, don Eduardo Arias, por el norte, Orán, Humahuaca. Y bueno, hay opiniones cruzadas al respecto y nada mejor que repartir las opiniones para que ustedes se conformen a una idea. Y también lo tenemos a José de Guardia de Ponte, que le doy la bienvenida. José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Perfectamente. Bueno. No puedo estar mejor. Bueno, imposible ya estar mejor, ya despierta envidia. No. Gustavo Álvarez, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Raúl, y con el amigo José Guardia. ¿Qué tema que hablamos de lo que son estas cuestiones, pero con usted vamos a tratar lo que ha sido la trayectoria de Eduardo Arias en la guerra independentista? Sí, efectivamente, yo vengo de Orán, donde en los últimos años hemos hecho un trabajo de, si se quiere así, de revisionismo histórico, de revisar la historia en realidad, para contarles un poco el origen de este rescate de la figura de Manuel Eduardo Arias. Tendría que contarles que ya a partir del año 2010, el profesor Santos Vergara, historiador, estudioso de la cultura del norte, del trópico salteño, invitó a un grupo de gente vinculada a la docencia, a la literatura, a conformar un grupo que se llamó Letras por el Bicentenario, justamente con la intención de estudiar, profundizar la historia de Orán en el marco de los bicentenarios que se empezaban a festejar a partir del 2010 hasta el 2016. Y la invitación era fundamentalmente a trabajar por el estudio, la investigación y la difusión de la historia de nuestra región, de nuestra zona, la zona de Orán y el Valle del Senta, lo que nosotros llamamos el trópico salteño, y cuál había sido la participación de Orán en la Guerra de la Independencia. Y a partir de justamente la investigación histórica fue surgiendo, ¿no?, la participación, ¿no?, que Orán había tenido una participación importante por su lugar estratégico en la Guerra de la Independencia, y un héroe local, que era la figura de Manuel Eduardo Arias, casi desconocida, ¿no?, por la historiografía salteña, si bien rescatada por los historiadores jujeños. Bueno, y a partir de ese estudio, de esa investigación, comenzamos a difundir, en primer lugar, en nuestra propia localidad, ¿no?, la historia, la vinculación de Manuel Eduardo Arias con la historia de nuestra ciudad. Tenemos una obra musical acá, ¿no?, que la vamos a presentar por tramos. Claro, que efectivamente. La grabó nuestro amigo Elías Sadi, ¿no? Elías Sadi, sí, amigo común, músico oranense, que músico múltiple. Sí, claro, como ustedes saben, ¿no?, que toca todos los instrumentos, pero en este caso con un acompañamiento musical de varios músicos reconocidos allí en Orán. Él fue también parte de este rescate de la historia, y en época reciente, el año pasado, en el año 2025, él presentó una obra en realidad es un poema de un autor salteño, José Cantero Berni, un poeta salteño también reconocido, que hizo un poema épico rescatando la figura de Arias, a la cual musicalizó Elías Sadi. Todo eso fue parte de una labor de rescate de esa parte de la historia, que incluyó, además de la edición de libros, la construcción de un monumento. El profesor Santos Vergara, que es también artista plástico, realizó un busto a la figura de Arias, que se colocó en la Casa del Bicentenario de nuestra ciudad en el año 2019, y junto con eso el municipio colocó una estatua ecuestre en la Plaza Eduardo Arias en nuestra ciudad. Bueno, todo eso ha sido parte del rescate de la figura de Arias, lo cual no ha dejado de generar cierta controversia, cierta polémica, porque bueno, sabemos que Manuel Eduardo Arias ha sido un personaje polémico en la historia salteña. Su tarea como luchador de la independencia ha sido ampliamente reconocida, pero también él ha terminado su vida enfrentado a Güemes, y eso ha sido la causa de que, bueno, de alguna manera quede corrido de la historiografía salteña, y en algunos casos con algunos datos históricos que no han sido bien manejados y que nosotros consideramos erróneos, se lo ha tildado de traidor. Justamente estoy aquí
para hablar con los amigos. Hay otro Gustavo que quiere hablar con usted, que es Gustavo Flores Montalbetti, que tiene una postura, le llamemos crítica, porque el problema acá, le digo, para los que quieran ver Puchimbal no hay. Lo que se trata es dejar claro algunos puntos, porque la historia en definitiva es recopilación de datos en base a cuestiones objetivas y subjetivas también, porque hay muchos que se llevan por dichos y también puede hacerse, para hacerlo más serio, a lo que es la recopilación, la datología basada en documentos escritos. Pero también los documentos escritos tienen que verse dentro de una circunstancia, una coyuntura social, económica, y cómo ha ido cambiando, porque cuando las fuerzas de Güemes estaban en un principio llevando adelante toda la campaña que se ha entendido como la campaña libertaria, ha contado con el apoyo de toda la sociedad salteña. Y llegó un momento en que la sociedad salteña, viendo la evolución del conflicto bélico con los soldados españoles o con el ejército español, porque los soldados muchos eran de acá, tuvieron pero serios inconvenientes para el sostenimiento de la guerra, y esa situación, al perdurar en el tiempo, empezó a generar rispideces entre muchas personas que lo apoyaban, dejaron de apoyarlo. Ya ha llegado Gustavo Flores Montalbetti, lo invitamos acá a sentarse para que lo presentemos y junto con presentarlo poder escuchar qué es lo que él plantea, y por supuesto traer posturas distintas no quiere decir confrontar. Acá lo que estamos hablando es de ofrecer fundamentos para que nos permita a nosotros conocer algunas apreciaciones que tienen una base documental, para que eso sí tenga un punto de seriedad. Gustavo Flores Montalbetti, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo anda tu vida? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, un gusto estar acá en tu programa. Buen día. Muy buena compañía. Contigo y con los muchachos que comparten aquí el panel, los chachachos. Así decía mi tío, dice los muchachos parecían los títeres de Podreca. Los títeres de Podreca era una compañía de títeres que había andado por todo el país en 1930, 1940, estaban todos machucados, porque eran figuras de yeso que se iban golpeando. Y bueno, acá aparecemos los títeres de Podreca. Eran como los santos descascarados. Hay que entender, así, algunas batallas. Así le decían los pobres que tenían vitiligo, decían santos descascarados. Claro. Bueno, Gustavo, contanos un poquitito. Hemos estado hablando acá también con el otro Gustavo Álvarez, profesor, él, estudioso de la historia, está investigando una serie de cuestiones que es muy interesante ir planteando los sí y los no para ver cómo confluimos, ¿no? Más aún que tenemos como espectadora a la señora Alejandra Blanco, que nos está viendo atentamente a ver en qué te equivocas. Supongo para después... que sí, para tomarme examen. No, después no, va a haber problemas muy serios. Inevitable. Bueno, sí, como ustedes saben, yo hago investigación histórica, arqueológica también, y arqueología histórica. Es decir, yo me baso principalmente en documentación, y en esto de la arqueología histórica voy buscando, por ejemplo, lugares como son las postas, los fuertecillos y demás, que están ubicados en lo que era parte de la región del enorme Gran Chaco, que incluso llegaba hasta la serranía del Mojotoro, del lado oeste. O sea, vos pasás el Frontero, que es el Cerro San Bernardo, y ya estaban en el Gran Chaco. Entonces, por eso está el fuerte de Cobo, está donde está. Y además de eso hay una serie de fuertecillos que están mencionados únicamente en la documentación, pero recientemente hemos podido ubicarlos en la geografía, en el terreno, y ya dejarlos in situ ubicados con coordenadas satelitales. Bueno, pero al margen de eso, yo vengo haciendo todo un trabajo. Llevo ininterrumpido, pero 52 años haciendo todo esto. De arqueología, primero, ya no hago trabajo de campo de arqueología. En algún momento voy a contar por qué. Pero después ya comencé a hacer trabajo de investigación histórica. Y trato de buscar, digamos, la fuente
primera del asunto, digamos, que es objeto de estudio. Y bueno, hay varios, no muchos, pero varios trabajos publicados que hemos hecho con José y están publicados en la Edis Salta más que nada sobre Güemes. Que también hemos hecho documentales. También están en documentales, por supuesto, y hemos visto que hay que reescribir la historia nuestra historia, porque así ya habló vos de la historia oficial, porque tiene más de oficial que de historia, es decir, sí. Los hechos históricos están escritos desde Buenos Aires por gente que no ha conocido siquiera el territorio. No me contes la historia de Mitre, por favor. No. Porque para directamente nada. Lo contrato a Lawrence Tranford que le escriba la historia de Mitre. Sería más. Bueno, por eso nosotros decimos que no debe haber revisionismo. Revisionismo revisa. Y no se puede revisar una mentira. Hay que reescribir. Hay que rehacerla. Sí. Bueno, y ahí hemos hecho, por ejemplo, trabajos sobre la batalla de Suipacha. Hemos hecho lo del combate de Puesto del Marqués, por ejemplo. Que la historia, si vos vas a ver los partes oficiales y toda la documentación que había de la época, es decir, los generales y todos los que escribían, digamos, las comunicaciones y partes, por una cuestión de, no sé si de celo o de querer figurar, digamos, dejaban de lado siempre a la gente del lugar. Es decir, la guerra de la independencia se libró de Tucumán hacia el norte, hasta el río Desaguadero. Eso era el teatro de operación. Nuestra guerra de independencia. Entonces, cuesta... Desaguadero, dejemos claro que es el sur del lago límite entre Bolivia y Perú. El sur del lago Titicaca. Claro, sí, señor. Es justamente la frontera. Todo eso era el virreinato del Río de la Plata y es donde se desarrollan 15 años de guerra inútil porque Güemes planteaba en 2 oportunidades y no lo dejaron llegar a Lima. Una en 1810, a fines de 1810, y la otra es con el combate del Puesto del Marqués, que tampoco le permiten seguir avanzando porque él estaba subordinado al poder del ejército patriota y obedecía órdenes porque, digamos, en cierta forma actuaba con un criterio propio, pero habían cosas que no podía hacer, digamos. O sea, no hacía. Tendría que haberlo hecho. En 2 oportunidades pudo llegar a Lima y destruir ya de una vez por todas el poder realista. Y convengamos que Güemes llegó a ser un héroe suramericano porque en determinado momento no tenía más resistencia la corona española que el foco de insurrección que había en el norte de Argentina y sur de Bolivia. Norte de las Provincias Unidas. Bueno, había caído el virreinato de Nueva Granada, Quito estaba bajo mando realista, Lima por supuesto, y Chile también había caído, o sea que el único foco de rebelión, de resistencia, era el que planteaba Güemes con toda su gente. Entonces, creo que en algunas cosas la figura de Güemes a nivel nación todavía no está muy bien reconocida. No, bien, ahí hemos estado conversando respecto del papel, el rol de Eduardo Manuel Arias. Eduardo Manuel, sí. Sé que fue un fuerte colaborador de Güemes, pero luego hubieron criterios encontrados, que es lo que queríamos preguntarle también a Gustavo Álvarez, de qué se trató ese tipo de confrontación o de disidencia. Si no necesariamente puede haber todas las disidencias enemistosas. En este caso no sé qué grado han alcanzado, ¿no? Claro, para ubicar bien la situación hay que hablar de los cambios que se habían producido en el escenario de la Guerra de Independencia a partir de 1819. Lo primero que yo creo que hay que decir es que en realidad no se puede hablar de Arias sin hablar de Güemes, ¿no? Porque en el sentido de que nosotros desde Orán rescatamos la figura de Manuel Eduardo Arias como héroe local, pero también dentro de lo que ha sido la gesta güemesiana. Digamos, obviamente está fuera de toda discusión el papel de Güemes en la Guerra de Independencia,
¿no? La acción de Güemes como estratega, como militar, como general del Ejército Auxiliar, como gobernador de la provincia de Salta, fue lo que salvó la guerra de independencia. Eso está fuera de discusión y hoy la historia, digamos, no tiene en ese sentido discusión. Sí es cierto que a partir de 1819 comienza más fuerte, digamos, una oposición, ¿no?, dentro de la provincia de Salta, que en ese momento abarcaba también la provincia de Jujuy, que tenía una larga historia porque el Cabildo de Jujuy había expresado, ¿no?, una oposición a Güemes, y bueno, ya después de 10 años de guerra, o casi con 10 años de guerra, esa oposición empezó a ser, a formar, digamos, a tomar forma política en la conformación de un partido político que fue el Partido de la Patria Nueva, que reunió, ¿no?, a distintos patriotas que todavía recordamos, digamos, en la historia salteña. Facundo de Subiría, ¿no?, el de la calle Subiría, el que tiene su monumento en Parque San Martín, es uno de los fundadores de la Patria Nueva, que fue colaborador de Güemes hasta 1819 y que, bueno, comienza a separarse. Entiendo yo, y esto es la por postura, intereses, digamos, me imagino, ¿no? Yo creo que el eje de la discusión era cómo terminar con la guerra, después de 10 años de guerra. ¿Se imaginan ustedes cualquier territorio con casi 10 años de guerra, ¿no?, como la guerra comenzó aquí en el territorio salto-jujeño en 1810, para 1819 había un interés en terminar con la guerra, justamente la discusión era cómo terminar con la guerra. El partido de Güemes, la Patria Vieja, tenía fundamentalmente una visión militar. Güemes era un militar de carrera, de formación militar, ¿no?, y consideraba que la guerra solo podía terminar a través del triunfo militar, y comenzó a haber una idea política, podemos estar más de acuerdo o no, digamos, fue un ideario de los patriotas de la época, porque en ningún caso había una renuncia al proyecto independentista, inclusive un acompañamiento del proyecto sanmartiniano, pero un interés por terminar con la guerra de manera política, y eso fue lo que, creo yo, dividió las aguas, ¿no?, en la sociedad salteña, y se fue sumando a otro tipo de oposiciones que hubo al gobierno de Güemes, ¿no?, que era obviamente un hombre aguerrido, ¿no?, como decimos nosotros. Yo suelo decir, Güemes no era ni Arias ni ninguno de esos patriotas, eran personas que te iban a invitar a tomar el té y a decirte vení, charlemos, ¿no? Las cosas se resolvían como se resuelven en la guerra, ¿no? Había que resolver. Y bueno, eso fue lo que generó los enfrentamientos, y el enfrentamiento de Arias con Güemes, que había, ¿no?, tenido una carrera ascendente dentro del territorio jujeño como jefe de las milicias gauchas, y que en algún momento se insubordinó contra Arias y contra Güemes, y fue acusado de participar de un intento de, digamos así, de golpe para sacar a Güemes de la gobernación. Hubo, ¿no?, ¿con qué fundamento? Un complot. Y justamente estas oposiciones políticas. Para ponerle fin a la guerra. Políticos, sí. Yo creo que uno de los ejes fundamentales era el tema de cómo terminar la guerra. Fue acusado Arias anónimamente de participar de un complot contra Güemes. Güemes tomó cartas en el asunto, tomó presos a los complicados, a los acusados del complot. Algunos, digamos, que asumieron la responsabilidad fueron condenados a muerte. Condena que Güemes nunca hizo cumplir. A Arias, tal vez en reconocimiento a los méritos militares que había tenido por su importante papel en la lucha por la independencia, no lo condenó ni a prisión, sino que lo desterró, y así es que Arias termina en Tucumán, aliado de Bernabé Araoz, ¿no?, enemigo político. Que no dejaba pasar las armas. Claro, que enemigo político y que tenía también sus obviamente diferencias. Todo eso en 1819, 1820, Ahora, cuando uno ya... habla de diferencia, Gustavo, Sí. perdón, tenemos que saber si esas diferencias son por intereses personales de los caudillos o porque habían cuestiones de fondo que puedan determinar que se confronten dos fuerzas con proyectos políticos diferentes. Había proyectos políticos diferentes, eso obviamente. Había una situación, un contexto histórico totalmente diferente al del comienzo de la guerra, porque en 1820 se diluye el gobierno nacional, ya no hay más gobierno nacional, ¿no?, después la batalla de Cepeda, y ya no hay forma de, digamos, encauzar un proyecto nacional
comienzan las luchas internas, comienzan las guerras civiles. En realidad tenían ya antecedentes desde por lo menos de 1816-17, y la guerra civil en la guerra civil se van a involucrar todas las provincias: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy mismo. Bueno, eso es un poco el contexto en el cual se da esa disidencia lamentable de Arias con Güemes. Nosotros rescatamos la figura de Arias como héroe local. Realmente, si bien nosotros hacemos historia, no juzgamos sobre la historia, si a mí me preguntan, yo creo que se equivocaron quienes se opusieron a Güemes, ¿no? Y Güemes no logró aunar en torno a su proyecto todas las voluntades. Sin embargo, digamos, nosotros reconocemos a las personas por sus méritos, digamos, nadie se explica por sus errores, ¿no? Y así como aquellos hombres tuvieron grandes virtudes, también tuvieron grandes errores, ¿no? Todos, Arias, inclusive Güemes, ¿no? Y la historia es entender, digamos, esas situaciones desde mi punto de vista para rescatar justamente las grandezas de aquellos grandes hombres y entender, ¿no?, sus enfrentamientos, sus miserias, también sus ambiciones personales que también existían, para que nos den... Siempre la historia es maestra, digamos, ¿no? Sirve para entender el presente, ¿no? Construir, rescatar la historia, para nosotros es una oportunidad de entender mejor también nuestro presente, y qué pasa cuando hay distintas ideas, distintos proyectos políticos, ¿no?, que se enfrentan. Gustavo, ¿cómo se resuelve? Desde 1810 y desde antes, ¿somos un país libre nosotros? Bueno, la libertad es algo que no me la explique larga, porque tenemos que darle espacio a es Flores algo Montalbetti. que comenzó en 1810, pero no se ha terminado de construir como proyecto en nuestro país, y es algo que siempre hay que recuperar. De hecho, estamos en una etapa, en un momento histórico en nuestro país donde realmente vale la pena la pregunta sobre si no hay que reconquistar esa libertad por la cual lucharon nuestros patriotas. Seguramente. Bien, Gustavo Flores Montalbetti, su visión respecto Mi visión de este es relato muy de la distinta de lo que acaba de explicar el profesor. Él habló de errores y de ambiciones. Güemes pudo tener errores, pero patriotismo no le faltó nunca. Ambiciones no tuvo más que dejar libre la patria. Eso para dejar en claro y cuáles eran las visiones que habían entre el general Güemes y sus coroneles. Güemes tuvo 9 coroneles en su regimiento. Arias fue uno, y fue el único que, digamos, tuvo cierta diferencia. Güemes lo tuvo acá, Arias, en algún momento, cuando comenzó este tema de las disidencias, las diferencias. Güemes supo, por una comunicación del León Rojas, que había una confabulación horrorosa y abominable contra su persona y contra la patria. Entonces Güemes cita, ella sabía quiénes eran, Rojas se lo confirma, incluso Belgrano le dice. O sea, es una cosa, revisando toda la documentación, las cartas, las comunicaciones y demás, Güemes, sabiendo que pasaba esto, hay un documento que fue publicado de don Bernardo Frías, fue publicado post-mortem en el año 1938. Y él dice que el primero que atenta contra la vida del general Güemes, subyugado por las promesas que le hacen los realistas, fue su amigo y casi mano derecha del sargento Panana. Claro. Bueno, Panana entra un día cuando Güemes se estaba refrescando, estaba tomando un baño un día de verano, y entra, Panana abre la puerta y entra de golpe al baño con un cuchillo en la mano escondido, pero Güemes, ya con el tino que tenía, le dice: ¿qué hay, Panana? Y Panana se sorprende de ver que el general se pone de pie y le pregunta, lo enfrenta. Y como Panana queda medio descolocado, le da una trompada y lo manda a engrillar. Después de esto, sucede esta comunicación que decía del León Rojas, y Güemes
cita a todos estos confabuladores por una cuestión de urgencias del servicio. Acuden todos y lo toma prisionero a Arias, lo engrilla de pies y manos y lo manda preso al cuartel de los Infernales. ¿A dónde era el cuartel? En Tucal de Velarde. Ahí era el cuartel de los Infernales, ahí lo tienen encerrado. Después les perdona la vida a todos, incluso a los jujeños, a Sánchez Bustamante, a Soria, a Pablo Soria. Les perdona la vida a todos, a Mariano Benítez, y los exilia. En vez de fusilarlos, los exilia. Cosa Ahora, que Belgrano no hace, ¿no? Bueno. Belgrano era bastante más duro, ¿no? Los fusila Bustos. Sí, pero aquí el punto pasa por lo siguiente. Yo hace 15 días, 20 días encontré un documento que se llama El asesinato del coronel Manuel Eduardo Arias. Ahí, te digo y lo voy a leer, por favor puedan ir pasando unas imágenes que he traído. Son las imágenes de los documentos, es decir, lo estoy terminando de transcribir. Hay testimonios de varios militares que estaban al mando de Güemes y que no lo han traicionado. Uno es el abanderado de la división de San Andrés, Hermenegildo Jerónimo. Todos estos testimonios están escritos y están en el expediente que estoy comentando. Me falta encontrar un expediente. Ahí estamos viendo el manuscrito, ¿no? Bueno, ahí están, pueden ir pasando porque son varios, pero ahí no van a alcanzar a leer, pero lo que yo les estoy diciendo es más o menos lo que está ahí. Después, abanderado de San Andrés, el señor Hermenegildo Jerónimo. Después está el teniente de dragones de Humahuaca, Antonio Tinajeros, que por ahí los libros lo mencionan a este señor y dicen nada más que Tinajeros. ¿Y quién era Tinajero? Era el teniente de dragones de Humahuaca, no era cualquiera. Y después hay unos pobladores de San Andrés que también estaban bajo las órdenes de Arias, que eran y son entre varios unos de que participan cuando los matan a Arias. Vicente y Pascual Tejerina, Bartolo y Martín Condorí. Después declara el teniente de dragones José Valle y el teniente coronel Antolín Campero, además del comandante de San Andrés, Pedro Velázquez, que es la casa de este señor donde lo matan a Arias. Y está explicado todo el incidente. Y Arias, antes de morir, mata a 2 personas. Uno es un muchacho de 17 años, de apellido Mamaní, y otro señor que no tengo aquí el nombre. Y después hay un testimonio muy valioso que es del cura Salomón Villegas, que era cura de Humahuaca. Y él se va, pide el traslado a Rinconada y hace una declaración ante Fermín de la Quintana. Es decir, todos estos testimonios están hechos ante escribanos públicos. No es que me lo contó mi tía. Ahora, ¿qué es lo que dicen los testimonios? No, bueno, no da para explicarlo acá, pero todos los testimonios estos hablan de que el traidor a la patria y al general Güemes era Manuel Eduardo Arias, que estaba cerrando tratos con Olañeta. Ese es uno. Después hay otro testimonio que habla del gallego Casas, que era el joven que llevaba y traía mulas, el traidor. Sí, era traidor. Era traidor. Pero era un gallego, era un realista que iba y se movía. E incluso hay otro testimonio que habla que Arias se va una noche hasta Mojo o Moxos, en Bolivia. Se va de noche y llega de noche. Hay gente que lo ve y está todo. Ahora, con el testimonio de todos estos señores, los militares y del cura, son 7 personas u 8 personas que declaran. Y todos dicen más o menos lo mismo. Por eso expliqué que había distintas ideas políticas. Sí. No era la única idea la de Güemes. Sí. Había un partido opositor. Que yo particularmente no estoy de acuerdo. Creo que se equivocaron en oponerse a Güemes. Pero lo que hay que explicar, la historia, digamos, la historia sirve para explicar, es que en ese momento gente con ideas políticas diferentes
tenía una oposición, que no era oposición a la causa independentista, porque después todos ellos siguieron luchando. Por eso te menciono a Dávila y te menciono al mismo Arias. Arias volvió a Jujuy a pelear contra Blañeta. A Güemes lo mataron los españoles, los realistas, con colaboración de un salteño, no de Arias. No de Arias. Tomás Archón. No de Arias. No, de varios salteños. Bueno, el que lo trae a Barbarucho, a Mariano Benítez, y Güemes lo comentó. Hay varios, son varios. Bueno, de hecho que hay mucha documentación que nosotros vamos a tratar. Lo que se trata acá es de enriquecer. Y fundamentalmente no es un problema de yo te tengo 2 páginas y vos tenés una sola, entonces te gano 2-1. El asunto es ver en qué concurrió lo que fue toda esa lucha independentista, que nos preocupa seriamente, por lo que he dicho hace un rato. Han logrado convertir a una mina de oro en una villa miseria producto de las administraciones sucesivas, no la de la época de la independencia. Yo le contaba justo a Gustavo Álvarez cuando empezamos el programa, José, vos que sabés de historia, el absurdo, ¿no?, que le ganamos a los ingleses en las invasiones y luego don Saturnino Rodríguez Peña, que creo que fue, que le devolvió las escopetas, los disfraces, pero aparte le devolvió el tesoro que le habían robado a Sobremonte, y ellos se lo llevaron a Inglaterra, como si nosotros le hemos ganado la batalla, se han llevado todos los elementos, y entre los elementos han ido el botín de guerra, que sería el tesoro de Sobremonte, las 10 o 20 carretas, no importa, así sea una, pero se lo han llevado a Inglaterra. Entonces, con esto, ¿qué quiero figurar? Porque no hay lógica ahí. Si usted le ganó la guerra al otro, el otro pierde todo. Bueno, no, acá han perdido y se han llevado todo, es así al revés. Entonces, hay un contexto de traiciones acá que es muy complejo, y a lo mejor nosotros hablando de estas cosas podemos dilucidar algo. Agradecer aquí al amigo Montalbetti por el aporte de la documentación. Hay mucha documentación. La historia es una ciencia y como toda ciencia siempre se profundiza, se renueva. Hay otras lecturas, ¿no?, de los hechos históricos. Hay mucha investigación sobre los temas que estamos discutiendo. Bueno, yo aporto también mi mirada desde la investigación en documentos históricos. Quiero rescatar sobre el final de la vida de Arias, que justamente Arias, después de la muerte de Güemes, vuelve a Jujuy, es restituido en su cargo de jefe de la vanguardia en Humahuaca y bajo las órdenes de Agustín Dávila, que es el teniente gobernador de Jujuy, comienza a organizar la lucha nuevamente contra Olañeta, el archienemigo, digamos, de las fuerzas patriotas, el archienemigo de Güemes, si los hubo. Lo menciono a Agustín Dávila porque él también fue uno de los miembros de la Patria Nueva, fue uno de los que firmó el armisticio con Olañeta, y también fue uno de los que después siguió organizando la lucha contra los españoles hasta último momento. Digamos, lo que demuestran los documentos históricos, todo está fundamentado, es que los patriotas de la Patria Nueva, si bien eran opositores a Güemes, y tal vez en una idea equivocada sobre el proyecto político que querían construir, nunca renunciaron a la causa independentista. Ni siquiera la firma del armisticio, que era un armisticio por 6 meses, era sometiéndose a las fuerzas realistas. Al contrario, la condición para el armisticio siempre fue que fuera reconociendo la independencia de las provincias unidas. Pero está el relato de cuando Güemes necesitaba la asistencia, de que tenía que venir del sur, Arauz y el señor Arias en Tucumán establecieron una frontera que evitaba que pasen los suministros bélicos. Bueno, ¿no? como les digo, la historia es una ciencia y se basa en documentación. Como mencionábamos recién con amigo Gustavo, también hay una historiografía salteña centrada en la figura de Güemes, hay una historiografía tucumana centrada en la figura de Arauz, y hay documentación que ellos presentan, los historiadores tucumanos, acerca de que no es tan cierta la imposibilidad de pasar armas a través de Jujuy. De hecho, como recordábamos recién, cuando Bustos desde Córdoba manda los restos del Ejército del Norte en 1820 hacia Salta, pasan por Tucumán. El Ejército de Heredia pasa para Tucumán. Pasa por Tucumán hacia Salta. No había una imposibilidad de pasar. Ese fue obviamente el argumento que utilizó Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, que quería independizarse y que estaba en guerra con Bernabé Arauz, para lograr involucrar a Güemes en la lucha contra Tucumán. Lo que hay que entender es que era un momento conflictivo
muy difícil, ¿no? Donde habían comenzado las guerras civiles, de hecho casi nunca se menciona, pero hubo una guerra civil entre Salta y Tucumán, protagonizada por todos estos patriotas héroes que estamos mencionando, que a pesar de que compartían el proyecto independentista, no pudieron evitar, digamos, llegar a la confrontación, inclusive no solamente política, sino armada, cuando lo que era fundamental e importante era terminar con la guerra contra los españoles. Lamentablemente las guerras civiles fueron una realidad de nuestra historia fundacional desde 1810, digamos, porque la campaña de Belgrano al Paraguay fue ya el comienzo de la guerra civil, las guerras con Artigas, con los caudillos litoraleños, digamos, se desarrolló todo mientras aquí Güemes, Ayas y tantos otros sus capitanes ponían el pecho frente a las invasiones realistas. Y lo último, digamos, que quiero mencionar es que también en historia, sin perder el apasionamiento, porque a todos nos apasiona la historia, ¿no? Aquí a la vista salta, también hay que mantener la objetividad de la distancia. Desde hoy, desde, digamos, la comodidad de la vida actual, de una computadora, es muy fácil levantar el dedo y acusar de traidor a quienes fueron los que pusieron el pecho a las balas. Belgrano tenía una frase muy interesante que decía, refiriéndose a los de Buenos Aires, es muy fácil hablar, ¿no?, a los que están a 200 kilómetros o que nunca sintieron el silbar de las balas. Nosotros estamos a 200 años de aquellos hechos y a veces, desde la historia del apasionamiento, nos lleva a hablar de esos hechos que fueron cruciales, pero además muy complejos, ¿no?, y que necesitan analizarlos con mucho detalle, y que justamente la documentación histórica nos aporta eso, la posibilidad de entender mejor esos hechos, sin volver a pelear una guerra que terminó hace 200 años, ¿no? Justamente la historia, desde mi punto de vista, por eso decía que es maestra, nos enseña a evitar los errores que tal vez otros cometieron. Seguramente. Gustavo, brevemente, pero antes lo vamos a escuchar a José, a ver qué nos tiene para aportar. Principalmente hay que entender también que la historia se divide en dos partes, ¿no? La heurística, que son los documentos, y la hermenéutica, que es la interpretación de los mismos. Ahora, en muchos trabajos que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que había documentación falsa, ¿sí? Documentación de los contemporáneos, ¿no es cierto?, que desvirtuaban y escribían lo que le convenía y según su interés. Claro, y según su interés. Por eso es tan importante también la hermenéutica, o sea, la interpretación de los hechos que sucedieron. Y ahí tenemos nosotros que este tema de la patria nueva, la hermenéutica general habla de ciertos intereses que iba más allá de la independencia, porque justamente esta guerra de la independencia rompía con un negocio muy fructífero y que había llevado a Salta a ser una de las provincias más ricas, que era justamente el comercio mular. Claro, entonces, ¿qué pasa? De 4x4. Claro, y entonces ¿qué pasa? Toda esta gente que estaba muy perjudicada, ¿sí? Son los que van a empezar a intrigar, los que van a empezar a meterle ficha a la cuestión de la traición. Pero hay una cuestión también fundamental, que es la cuestión social. No estaban muy de acuerdo con esta visión güemesiana de apoyo hacia el gauchaje, ¿no? Cómo Güemes defendía el gauchaje, cómo sus lugartenientes tenían una mirada muy diferente, que es muy parecida a la de Artigas, porque era la parte de la pata de la independencia que no estaba bien puesta, que era la igualdad. ¿Sí? Entonces esta gentecita, ¿no es cierto?, entre Arenales, podemos hablar también de Subiría, podemos hablar de, hasta te podría decir, muchos que hoy en día están en la gloria del bronce, estaban absolutamente en contra de la igualdad. Tanto es así que después de la muerte de Güemes va a haber una carnicería y una persecución terrible hacia los güemesianos y fundamentalmente hacia los gauchos. Va a haber matanzas. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto también hay que decirlo, ¿sí?, que está en la hermenéutica y muchas veces no están en los documentos. ¿Por qué? Porque justamente lo que la hermenéutica muestra es lo que aconteció y lo que pasó y cómo resultó. Por eso dice, en la historia los resultados son lapidarios. Y la lapidación está que fuimos una provincia clasista hasta el día de hoy.
Y lamentablemente los ideales de San Martín, de Belgrano, que era un hombre que respetaba a los pueblos originarios, por ejemplo, de Artigas, que repartía tierras por igual a negros, zambos, mulatos y qué sé yo, eso no se pudo dar. Entonces, como vos mismo dijiste, el plan de la independencia le faltó la patita de la emancipación y de la igualdad. ¿No? Y muy breve. Mira, por suerte, la historia es una ciencia muy dinámica y se puede corregir o reescribir de acuerdo a la documentación que va apareciendo. Acá lo escuchaba Gustavo atentamente y bueno, todos los argumentos que él da, digamos, no están contemplados dentro de lo que yo mencioné con respecto a la figura de Arias, porque toda la gente que yo mencioné hace un rato, hablan de la traición de Arias a Güemes y está la documentación donde, digamos, toda la gente, hay mucha gente de San Andrés, gente de Orán, que dice todo lo contrario. Expliquemos dónde es San Andrés. San Andrés es una serranía que está separando, digamos, lo que es Humahuaca de Orán, por eso Arias se movía ahí. En Humahuaca, toda la serranía de San Andrés y llegaba a Orán, pero en realidad en Orán había otro destacamento que estaba a cargo del coronel Mateo Ríos. Yo no entiendo por qué los oranenses no rescatan y ponen en valor la figura de don Mateo Ríos, a quien Arias había pensado atacar oportunamente e incluso destruir el destacamento que había en Caraparí. Lo dicen los documentos estos que yo te estoy mencionando. Es decir, vos hablaste del tema de Arias cuando lo manda al exilio Güemes, pero yo estoy hablando de antes. Yo lo que conté de que cuando Güemes lo cita a todos sus oficiales, encarcela los que estaban complotados con terminar con su vida y que además atentaban contra la patria. Eso es lo que dicen coronel Rojas, lo dice el costeño Mariano Morales, lo dicen varios. O sea, si Jujuy quiere reivindicar a un prócer, a un héroe de la quebrada, allá ellos, yo los entiendo. Pero y me llama la atención de que no hagan esta aclaración ni Carrillo ni Infante, por ejemplo, que han sido hombres que han escrito la historia de Jujuy, o Freire, que también habla de la zona de Tucumán, pero me llama la atención eso. Es decir, hay una controversia, esta documentación está diciendo que Arias traicionó al general Güemes negociando con Olañeta y que recibió de Olañeta varias cargas de municiones, armas y plata selladas. Son varios los testimonios. Ahora, es una cuestión de interpretación. La hermenéutica nos permite interpretar y tener distintos puntos de vista, pero esto yo creo que lo puede entender cualquier persona. Es decir, hay que corregirla. Entonces, y cierro con esto. Por ahí, por favor, pueden poner la imagen de don Mateo Ríos. Hay la imagen de don Mateo Ríos, voy avanzando, ya va a aparecer. Mateo Ríos, que es, digamos, el teniente, el coronel que estaba a cargo del destacamento de Orán. Lo sucede a Arias, sí. Bien, vamos. No lo sucede a Arias. Él estaba en Orán. Un segundito, Arias Gustavo. Un segundo. Tenemos una llamada. Hola. Hola, Raúl, buenas noches. Querido el programa, muy interesantísimo. Eso habla, te habla Cerro, ¿no? Quería preguntarle al señor que está hablando, que tiene mucho conocimiento, y quería preguntarle sobre qué era Arias Arias Rengel, qué tenía que ver ahí en esta época. Porque tengo un librito donde habla, lo regaló Yayo Pérez, también, que creo que es historiador, ingeniero. Quería preguntarle qué hacía en esa época Arias Rengel en el gobierno. ¿No? Muy bien. Felicitaciones por el programa, muy lindo, muy interesante. Gracias, Serrucho. Bueno, ¿qué era Arias Rengel?
La familia Arias Rangel era una familia de la aristocracia aquí de Salta, ¿no? Familia de conquistadores. Realista, la casa de los Arias Rangel es el Museo Arias Rangel, que está ahí en la peatonal, en la segunda peatonal de aquí en Salta. Florida. Y era en realidad abuelo de Arias. Arias, hay que mencionarlo también, era mestizo, ¿no? Pertenecía por raíz paterna, digamos, a la familia Arias Rangel, de la que recibió en herencia la hacienda de San Andrés, pero de madre colla, que es otro también de los rasgos característicos por los cuales, como mencionaba también recién Gustavo, Jujuy lo rescata como héroe provincial por su raíz colla y raíz mestiza, por su identificación con los pueblos originarios. Yo quiero rescatar que hay un episodio de la vida de Arias muy joven, poco conocido, donde en una disputa territorial entre la familia Segada, que era una familia de la Arcunia, de la aristocracia jujeña, y una familia colla, los Canchi, por territorio, bueno, Arias lo convocan como, digamos, como perito por su conocimiento de la zona, era la zona de entre Iruya y Orán, y Arias falla a favor de sus paisanos collas, siendo que la familia Segada era justamente la aristocracia jujeña. Bueno, uno de los rasgos particulares de Arias es que perteneció, digamos, a la raíz mestiza de nuestra sociedad, y también eso probablemente le haya ganado no pocos conflictos, ¿no? Entre las fuerzas de Güemes, y en algún sentido también algunas envidias. Recordemos que Arias fue el único que recibió una medalla de oro, igual que la medalla de Chacabuco, dibujada por el propio Belgrano y entregada por el director Pueyrredón. El reconocimiento a Arias, digamos, por su valor militar, también fue muy importante en su época, y es eso lo que se destaca. Perfecto.